Hola mortales, en el video de hoy explicaremos el lore de nuestro prota Torque, y es que no podemos ignorar al elefante de la habitación, siendo el precursor de los eventos del cataclismo por algún motivo y el único capaz de detener a la horda de criaturas que le siguen a su paso a donde quiera que pise. Pero su historia es aún más trágica, llena de complejidades psicológicas como físicas, las cuales debe superar para encontrar la verdad y en el proceso un descanso de la culpa que lo persigue. Espero lo disfruten. Torque es un preso muy peculiar que el 2 de septiembre fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado por un tribunal del condado de Baltimore y condenado a muerte por inyección letal en la penitenciaría estatal de Abbott, que se ejecutará el 15 de diciembre. Su última localización oficial conocida fueron los muelles de Baltimore, donde se encontraba en un ferry procedente de la isla. Tras varios avistamientos por Baltimore, actualmente se desconoce su paradero exacto y su estado. Torque nació el 12 de marzo de 1974 en Baltimore, sin conocer a sus padres. Desde pequeño vivió en el hogar infantil Garvey, donde tuvo que enfrentarse al acoso de otros niños. Fue allí donde conoció a Carmen, quien más tarde se convertiría en su esposa. Juntos formaron una familia teniendo 2 hijos, Cory y Malcolm. Antes del nacimiento de Malcolm, Torque se vio envuelto en problemas serios. Fue acusado de asesinato por Blackmore, el líder de una banda criminal, lo que lo llevó a pasar un tiempo en Easter Correctional, una prisión en Baltimore. Durante su estancia allí, Carmen le comunicó que quería divorciarse. Sin embargo, parece que se reconciliaron después de un tiempo, ya que cuando Carmen y los niños fallecieron, vivían juntos como una familia. En el hogar donde creció, los cuidadores estaban preocupados porque Torque hablaba de un hombre alto que lo visitaba en casa, pero no había registro de tales visitas. Según Blackmore, Torque también podría haber trabajado en un gimnasio en algún tiempo. A lo largo de su vida, ha tenido problemas con desmayos frecuentes. Él alega que algunos de los incidentes más graves de los que ha sido acusado son cosas que no recuerda, y culpa a esos desmayos por su falta de memoria. En el verano del 2004 se desató una tragedia en la casa de Torque en Baltimore. Su esposa Carmen y sus 2 hijos Malcolm y Cory fueron encontrados muertos. Carmen había sido brutalmente golpeada hasta morir en el dormitorio principal, mientras que Malcolm fue hallado con signos de ahogamiento en la bañera. Cory, por su parte, aparentemente había caído desde la ventana del segundo piso de su habitación. Cuando la policía llegó a la escena, se encontró con Torque inconsciente en el pasillo principal de la casa. Aunque él afirmaba no recordar nada sobre lo ocurrido ni cómo había muerto su familia, la situación no jugó a su favor. No había otros sospechosos y el hecho de que Torque estuviera presente en la escena del crimen, cubierto de la sangre de su esposa, complicó aún más las cosas. Además, el proceso judicial estuvo marcado por prácticas dudosas por parte del fiscal, llevando a un juicio acelerado. Torque fue declarado culpable a pesar de la falta de testimonios y pruebas sólidas que lo incriminaran. Sin embargo, poco tiempo después de su condena, el fiscal que lo había llevado a juicio fue acusado de irregularidades, lo que lo llevó a la decisión de reabrir el caso y volver a juzgar a Torque. La situación se volvió aún más complicada, dejando muchas preguntas sin respuestas sobre esa trágica noche. Poco después de que Torque llegara a la penitenciaría estatal de Abbott, en la isla de Carney, la isla se vio sacudida por un fuerte terremoto. Las grabaciones de video de vigilancia de toda la prisión revelaron la aparición de criaturas extrañas tras el sismo. En el bloque D, se pudo observar cómo todos los prisioneros condenados a muerte fueron asesinados, excepto Torque, quien curiosamente logró escapar porque las puertas de su celda funcionaban de manera defectuosa.
Con la oportunidad de liberarse, Torque comenzó a abrirse camino por la prisión y luego por el resto de la isla. Durante su viaje, se topó con el oscuro pasado de la isla Carnate y comenzó a recordar lo que sucedió con su familia durante su inconsciencia. A lo largo de su travesía, los fantasmas de la historia de Abbott a veces lo ayudaban y otras veces lo obstaculizaban. Además, se cruzó con varios personajes humanos que, al igual que él, intentaban escapar de la isla y podían ofrecerle o pedir ayuda. Un personaje clave en su camino fue el fantasma del Dr. Killjoy, el antiguo médico de la prisión, quien mostró un interés particular con Torque y trató de ayudarlo a sanarse. A medida que avanzaba el juego, las decisiones que tomara el jugador influirían en el desenlace de la historia, ya que el misterio en torno a la muerte de la familia de Torque se revelaría en uno de los 3 finales posibles. En The Suffering, Torque, tras haber luchado y eliminado a numerosos enemigos, tiene la capacidad de transformarse en una bestia llamada la Criatura. Desde la perspectiva del jugador y de Torque, esta transformación revela a un ser colosal con patas que recuerdan a las de un perro, un brazo que termina en una afilada espada y una mano con enormes y poderosas garras. En esta forma, Torque se vuelve extremadamente fuerte, capaz de deshacerse de la mayoría de sus adversarios sin ninguna dificultad. Sin embargo, para los demás personajes del juego, Torque no parece tan diferente en su aspecto. Más bien, solo lo ven como alguien que está en un estado de furia descontrolada. El Dr. Killjoy, una figura relevante en la historia, asocia los desmayos que sufre Torque con la aparición de esta criatura y lo atribuye a una mezcla de trastornos psicológicos, que incluyen psicosis, esquizofrenia, melancolía severa y crónica y trastorno disociativo de la personalidad. Esta conexión sugiere que la verdadera batalla de Torque va más allá de los enemigos físicos, reflejando su lucha interna con su propia psique. Blackmore, cuando es visto por Torque, parece ser un hombre cercano a la edad de Torque, caracterizado por una voz grave y una camisa roja abotonada. Lleva la cabeza rapada y sus rasgos más distintivos son sus iris de diferentes colores y sus cicatrices faciales. Curiosamente, se parece un poco a Torque cuando juega a Ties That Bind con una moral malvada, menos la cabeza y el vello facial. En el enfrentamiento final en el hogar infantil Garvey, se revela que se transforma en la versión malvada de la criatura, lo que apoya su papel como alter ego malvado de Torque. Blackmore es un enigmático señor del crimen que se sitúa en el corazón de los conflictos de Torque. Dirigiendo el tráfico de drogas en Baltimore y financiando la investigación de la Fundación sobre los Malefactors, su influencia es omnipresente en la vida de Torque. Su conexión con los eventos más significativos, como el encarcelamiento de Torque y la trágica muerte de su familia, lo convierte en una figura clave en la narrativa. Opera desde las sombras, delegando la mayoría de sus tareas y amenazas a sus subordinados, y solo se involucra de manera directa cuando la situación afecta a Torque. Al inicio del juego, su relación se presenta como la de un jefe y su confidente, lo que establece una dinámica intrigante entre ambos. A medida que avanza la historia, se revela que Blackmore no solo es un criminal, sino que también representa el alter ego de Torque. Este alter ego asume el control de Torque cada vez que él se desmaya. Durante su juicio, Torque menciona haber perdido el conocimiento en el momento de la muerte de su familia, un acontecimiento cuya veracidad se cuestiona según la moralidad que el jugador decida adoptar al final del juego. Blackmore tiene una relación particular con Torque, considerándolo casi como una media naranja y su mejor amigo. Está dispuesto a ir a cualquier extremo para ganarse la lealtad de Torque y convencerlo de entender la lógica que rige su violento comportamiento. A lo largo del juego, la voz de Blackmore se convierte en el eco del lado oscuro de Torque, incitándolo a cometer acciones malvadas cada vez que se enfrenta a decisiones morales. Independientemente de su moralidad, es responsable de la muerte de la familia de Torque.
En el final neutral, fue la piedra comprada a Blackmore lo que provocó que Cory matara a Malcolm y se suicidara. En el final malvado, fueron los consejos de Blackmore los que provocaron que Torque asesinara a su propia familia. Y en el final bueno, fueron los matones de Blackmore los que mataron a la familia de Torque. Si el jugador comienza el juego como bueno, ya sea cargando una partida guardada del primer Suffering o seleccionando bueno al principio del juego, después de otra partida, se revelará que Blackmore no pretendía que sus hombres mataran a la familia de Torque, solo asustarlos. En palabras de Jordan, describe a Blackmore de la siguiente forma. Blackmore es una de las múltiples personalidades ficticias de nuestro objetivo principal, Torque. Blackmore es muy inteligente, ferozmente decidido y brillantemente carismático, pero solo es dominante un pequeño porcentaje del tiempo. Sin embargo, ha logrado construir un importante imperio criminal y ha estado utilizando sus ganancias mal habidas para financiar la fundación. Se le incluye aquí por sus conexiones únicas con los Malefactors. Pero en cuanto al Dr. Killjoy, le da una amplia descripción analítica. He aquí un caso de estudio de lo más interesante. Un hombre de convicciones de hierro y determinación imparable. Blackmore ha establecido una empresa criminal que tiene a Baltimore firmemente agarrada, con una educación muy parecida a la de Torque. Blackmore sabía que para llegar lejos no permitiría que una moral mezquina se interpusiera en su camino. Inteligente y astuto, se mantiene libre de la vigilancia de las fuerzas del orden al no infringir nunca personalmente ninguna ley. En muchos sentidos, Blackmore es el polo opuesto de Torque. No es violento físicamente y prefiere que sus subordinados lleven a cabo sus deseos. Es su yo interior el que es horriblemente violento por naturaleza. A pesar de su determinación e incluso con todo el éxito que ha logrado, su única excentricidad peculiar es su casi obsesión con Torque. Por ejemplo, cuando Torque fue enviado a prisión, Blackmore se vio impulsado a seguir a Torque dentro. Esto para vigilar al hombre al que tanto odia. Es como si Blackmore viviera para estar siempre un paso por detrás de Torque, asegurándose de que su tenue control sobre su cordura se hace cada vez más débil. Espero que lo hayas disfrutado. No olvides darle like, suscribirte, dejar tus comentarios y compartirlo. Ve Invictus.